gusto poder estar con ustedes y aunque yo veo que hay varios nuevos, parece que fueron 2 personas que levantaron la mano, es probable que tu primer domingo haya sido el domingo pasado. Estuve predicando cerca de Guanajuato y Michoacán, se llama Moroleón la ciudad. Tuve la bendición de estar allá sirviendo a una de las iglesias de Gracia Soberana y pues fuimos servidos por Luis. Luis fue el pastor fundador de esta iglesia y gracias a Dios que pudo compartir la palabra con nosotros. El día de hoy vamos a continuar, hermanos. Bueno, solo antes de continuar quiero agradecer. El día de ayer tuvimos una capacitación muy importante a cargo del hermano Ray Alvidres. Él es director del Instituto Visión México en Ciudad Juárez. Nos habló sobre la prevención del abuso infantil. Fue de mucha bendición, hubo muy buena respuesta de ustedes. Él nos sirvió muy bien y hemos tomado algunas otras medidas que queremos incrementar en nuestro ministerio de niños, en nuestros ministerios de jóvenes. Es bien importante. ¿Cuántos de los que estuvieron ayer recibieron bendición hubo mucha respuesta, casi estuvo la cantidad que estamos ahorita y nos bendijo con esta enseñanza porque trajo el evangelio, no solo el hecho de prevenir, sino que aquellas personas que ya han sido víctimas, cómo poderlas servir con el evangelio de Jesucristo. Así que queremos ser una iglesia que cuide estas cosas y queremos una iglesia para la gloria de Dios. Entonces vamos a venir y hemos traído una serie, si tú te estás integrando a la iglesia, que se llama Fundamentos de una Iglesia Sana. Y este es el 14º fundamento. Yo dije, va a ser solo el verano, pero la verdad es que hay cosas que queremos dejar como fundamentos. Y este fundamento en particular es esencial para el guarda de una iglesia. Así que abre tu Biblia, por favor, conmigo en 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 28. Estaremos hablando, el fundamento del día de hoy es la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo. Así que si me acompañas a leer y a orar por este mensaje, nuevamente bienvenidos, también a los que están en sus casas. Es una bendición poderles servir y transmitir este mensaje para la gloria de Dios. Dice así, 1 Corintios 12, 28. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, fíjate, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Te fijas la repetición? Un solo espíritu, un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas.
Hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable esta verdad de la unidad del cuerpo de Cristo. Señor, acabamos de leer este pasaje en donde Pablo magistralmente nos muestra cómo tu iglesia es como el cuerpo, compuesto de diferentes miembros, pero a la vez llamados a vivir en unidad. Es uno, el cuerpo es uno, Señor. Yo te suplico que este mensaje nos exhorte y nos anime a preservar la unidad del cuerpo de, del cuerpo de Cristo en el Espíritu, Señor. Usa esta predicación para formar tu iglesia, para edificar tu iglesia. En el nombre de Cristo te pido estas cosas. Amén. El día de hoy veremos este fundamento muy fundamental para una iglesia sana, la unidad. O como dice Pablo, esto lo escribo para que no haya división en el cuerpo. Pablo está usando un ejemplo muy ilustrativo, el cuerpo humano, que a pesar de estar compuesto de diferentes órganos, reitera varias veces, es uno solo. Se han hecho estudios de las razones por las cuales se divide o se termina una iglesia, hermanos. Y entre ellas podríamos decir, quizás una de las primordiales es por el pecado. El pecado en el liderazgo hace que una iglesia lastimosamente se destruya, y es trágico escuchar de líderes que están en pecado y las iglesias se ven afectadas, pero no solo el pecado del liderazgo, sino el pecado de los miembros. Cuando hay un pecado que no es atendido, dice que carcome y va dividiendo la iglesia, va destruyendo la iglesia. Por otra parte, no tengo las estadísticas, pero yo creo que está entre el top 1 o el top 2 de las razones para que una iglesia se destruya, es las divisiones dentro de la iglesia. Es el hecho de no entender que Dios nos injertó soberanamente en un cuerpo local y tener una noción no adecuada de la iglesia, es decir, la iglesia es un lugar a donde voy y visito y me congrego y comulgo, por decir así, pero entro y salgo y no soy parte de un cuerpo, y donde permitimos pecados de la carne como chismes, murmuraciones, faltas de unos con otros, falta de perdón. Estas iglesias se han visto afectadas y valdría la pena hacer un estudio de cuántas iglesias se han destruido por la división. Yo tuve la oportunidad de conocer una iglesia de cerca de 3.500 personas y comenzaron a haber murmuraciones y acusaciones falsas, en este caso contra el liderazgo. Llegaron a destruir la iglesia, hermano. Gente que había caminado 30 años, 40 años juntos, que habían estado los pastores en las bodas de algunos de ellos, en sus funerales, terminaron ofendiéndose más que los inconversos. La esposa del pastor fue tan afectada en esta iglesia que el pastor se mudó de ciudad, plantó otra iglesia, después de tener una iglesia de 3.500 personas, comenzó con 100 personas, nuevamente volver a empezar, porque realmente eran acusaciones falsas, eran chismes. La señora quedó tan afectada que ella nunca más quiso nada público, ella tenía temor. Imagínate llegar a ese punto, y probablemente que hay personas que vengan de algunas iglesias en donde han visto que cuando no se preserva la unidad del Espíritu, salen ofendiéndose personas que hemos sido comprados con la misma sangre de Cristo, y por eso este fundamento a mí se me hace esencial que tú lo entiendas. Es una columna esencial en una iglesia. Puedes tener muy buena doctrina, pero la Escritura dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si no tienen amor, de nada les sirve. Muy buenos ministerios, gracias por el comercial, muy buenas instalaciones, que no son las mejores obviamente estas instalaciones, pero puedes tener muy buenas instalaciones, muy buenas sillas, muy buen equipo de alabanza. Lo que va a sostener a la iglesia es que tú entiendas y preserves la unidad del cuerpo de Cristo, y eso es lo que este pasaje nos va a hablar. Veremos, mis hermanos, mi objetivo con este pasaje, o el propósito del mensaje, es que veamos que Dios nos ha injertado en el cuerpo de Cristo por su soberanía, como Él quiso, para edificar a los miembros y para el avance del reino. Lo voy a repetir: el propósito de este pasaje es que veas cómo Dios te ha injertado en el cuerpo de Cristo por su soberanía, como Él quiso, para la edificación de los miembros y para el avance
del reino. Veremos tres incisos o tres partes de este pasaje largo que leí y hablaremos, primera parte, el Espíritu Santo te hizo miembro o parte del cuerpo de Cristo. Esto es esencial en el entendimiento porque alguien es parte de la iglesia. Número uno, el Espíritu Santo te hizo parte del cuerpo de Cristo. Número dos, veremos el llamado a que no haya división en el cuerpo de Cristo. Número uno, el Espíritu Santo te hizo parte del cuerpo de Cristo. Número dos, el llamado a que no haya división en el cuerpo de Cristo. Y número tres, el propósito de la unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo. Digo unidad y diversidad porque si notaste en todos los versículos dice son uno, pero a la vez son varios. No habla de uniformidad. El misterio de la iglesia es que ahí está sentado con otra persona que tenemos un común denominador que es el Espíritu Santo. Ese es nuestro primer punto que quiero comenzar a desarrollar, que nos ha injertado en la iglesia, nos ha injertado en Cristo y por medio de esa inserción en Cristo tú te has convertido uno con Cristo, como se nos predicó el domingo anterior, pero te has convertido uno con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nadie que no ha nacido de nuevo es parte de la iglesia de Cristo. Pero a la vez que dice que eres uno, no solo te dice que eres uno, sino que eres diverso. Está compuesto de diferentes órganos. Y habla aquí de los órganos porque en Corintio, te voy a dar un poco de contexto, habían divisiones. Y las divisiones que había en Corintio se debían a que ellos eran una iglesia muy bendecida con dones. Pablo había estado ahí, Apolos había estado ahí, habla de Cefas, que se refiere a Pedro, y tenían dones carismáticos, hablaban en lenguas, tenían profecía, tenían dones, pero estaban aparentemente pasando celos, contiendas, divisiones. Capítulo 3, capítulo 6 dice que habían hermanos que querían llevar a los juzgados a otros hermanos. Les dice, ustedes no saben resolver sus cosas. En la cena del Señor no se esperaban, sino que se emborrachaban en la cena del Señor. Entonces había un problema en la iglesia de comunión. Habían celos, contiendas, imagínate estar peleado, no sé si te ha tocado estar en contiendas en tu hogar con tu cónyuge, aunque tengas un día bendecido en el trabajo, aunque tengas un día bonito afuera, si estás mal en tus relaciones, no te amanece el día. Pues igual es lo que está pasando en Corinto. Yo creo que nosotros como Iglesia Gracia Soberana queremos preservar la unidad. No estoy dando este mensaje porque esté pasando algo aquí. Quiero decirte que de hecho en membresía, estamos en el curso de membresía, tocamos un tema muy similar a este el miércoles y yo les dije a los hermanos, no tiene nada que ver con lo que voy a predicar. Me habían dicho, este mensaje me ha ayudado a cimentar más lo que quiero predicar el domingo. La importancia de preservar la unidad. Veamos lo primero, recuérdate este inciso, el Espíritu Santo te hizo parte del cuerpo. Versículos 12 y 13, ponga atención a los versículos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, y aquí está la clave, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y voy a leer el 14 también. Porque el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Aquí hay un misterio de cómo alguien se convierte parte de la iglesia. La iglesia, mis hermanos, si tú estás considerando esta iglesia como un lugar para congregarse, hay muchos malos conceptos de lo que es la iglesia. La pandemia afectó el entendimiento de lo que es la iglesia. Muchas personas dicen, yo me quedo aquí en mi casa, yo veo videos y hay un buffet al estilo plataformas como las plataformas de streaming, de transmisión de video, que tú dices, mira, este predicador me gusta, este me gusta. El problema es que aunque tú tengas un buen predicador en línea, él no es tu pastor. Y no solo es que no es tu pastor, sino que tú necesitas la comunión de los santos para crecer en el evangelio. Y este pasaje te dice que la forma que alguien es parte de ese cuerpo no es ni más ni menos que por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Mira cómo dice el versículo 13.
Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ahora, en el entendimiento de la teología pentecostal, algunos entienden que está hablando de una segunda experiencia llamada el bautismo en el Espíritu Santo, pero si vemos atentamente no se está refiriendo a eso. No está refiriéndose a un bautismo en el Espíritu Santo que en la teología pentecostal va acompañado de lenguas, no está hablando de eso, sino que está usando la palabra bautizar, que proviene de baptizo, que significa sumergir. Y mira con atención el versículo 13, porque aquí hay mucha riqueza de cómo alguien se convierte en parte de la iglesia. El Espíritu Santo te bautizó en Cristo. Él no está hablando del bautismo en aguas, el bautismo en aguas representa esto que aconteció. Cuando alguien nace de nuevo es porque el Espíritu Santo le dio el arrepentimiento y la fe en Jesús. Esa persona procedió a pedirle perdón, misericordia, fue salvo, pero recibió un nuevo corazón. Por eso que el mejor término no es, como dicen, yo recibí al Señor o yo ya soy cristiano. No, el mejor término es ya nací de nuevo. Que es un nuevo nacimiento, es una regeneración dada por el Espíritu Santo. Y en esta regeneración nos hablaba el domingo pasado el pastor Luis, que eres sumergido y te vuelves uno con Cristo. Ahora, Pablo es una de sus doctrinas favoritas, la unión con Cristo. Él a los creyentes le llamaba muy de él inventaba palabras, él decía los en Cristo. Y aquí dice, por un espíritu, fíjate el común denominador, un espíritu, el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo a todos los que estamos aquí, que somos verdaderos creyentes, que hemos puesto la fe en Jesús. No fue por tus obras, no fue por tu bondad, no fue por tu religiosidad. Fue por el Espíritu Santo que esa palabra te dio vida. Y ese Espíritu Santo, dice versículo 13, te bautizó en Cristo. Y porque te bautizó en Cristo, no solo te bautizó en Cristo, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Fíjate cómo funciona, nos bautizó en el cuerpo de Cristo y ese cuerpo de Cristo es la iglesia y ese Espíritu nos dio a beber de Cristo, ese Cristo nos dio a beber del Espíritu a todos. Todos los cristianos tienen el Espíritu dentro de ellos. Y el Espíritu ha bautizado a todos los cristianos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y mira la expresión que hace, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres. Lo que está diciendo es que la iglesia está compuesta de diversas personas de diferentes trasfondos con un denominador común, perdonados por la sangre de Cristo. Lastimosamente, en ese primer tiempo había una diferencia entre, oye, espérate, ¿cómo me voy a sentar con mi esclavo? ¿Cómo voy a sentarme con, políticamente o socialmente era aceptada la esclavitud? ¿Cómo un amo se iba a sentar con el esclavo? Y Pablo dice, no importa si eras esclavo libre o si eras judío o gentil. El gentil decía, no, pues el judío decía, yo no me voy a mezclar con los gentiles. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dice, no, el evangelio ya no es solo los judíos. Dice, los hijos de Abraham son los hijos de fe. Ahora, eso implica unidad en medio de la diversidad. Tú y tu hermano somos igual que estos receptores de la carta en Corintios, diferentes, pero con un denominador común, perdonados por la sangre de Cristo. Es decir, el hermano que está ahí al lado tuyo, a lo mejor no te cae tan bien. A lo mejor yo no te caigo tan bien. Las iglesias no son un club de afinidad, hermanos. Somos llamados a entender quiénes éramos. Vale la pena recordar que Pablo está corrigiendo un problema que había en Corintio. En Corintio, les digo, se habían envanecido. Mira 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, no está hablando de, hubo una controversia si podían haber cristianos carnales o si eran verdaderamente convertidos. Esto pasó en los años 90. Lo que está diciendo es, como ustedes se comportan, están mostrándome que andan en la carne. ¿Por qué?
Parecen niños en Cristo. Mira, versículo 2, les debe beber leche, no alimento sólido. Aquí hay varios bebés, a los bebés no les puedes dar un steak, es que darles leche, porque no pueden digerirla. Y dice, y en verdad ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Vuelve a usar el término carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? Hermanos, yo quiero ser bien honesto con ustedes. La marca de una iglesia que está creciendo a la madurez se ve en que no están dividiéndose por cosas que Pablo le llama inmadureces. Lo que hace un niño es normal porque es inmaduro. Es normal, yo tengo niños de menores de 9 años, 3, 6, 8 y 9. Y es normal el egoísmo, ¿no es cierto? Es normal los celos. Ay, mi papá quiere más al otro. A mi mamá, mis hijas han entrado en una dinámica que se enojan, o no se enojan, se discuten por su inmadurez, porque ella tenía el otro. Y no le puede copiar la otra. No, las dos no existe en su cabecita inmadura, que es normal para un niño, que las dos puedan tener el mismo juguete, o el mismo color, o el mismo sabor de nieve. Pero Pablo dice, yo les tuve que hablar como niños. Porque lastimosamente, hermanos, en las iglesias no nos damos cuenta cómo afectamos a otros con nuestro carácter no tratado por la santificación de Cristo y nos dividimos por causas secundarias. Tomamos ofensa, no me saludaron, no me vieron. ¿Y sabes cuál es el centro de todo este problema? Lo veremos en el segundo punto. Muchas veces es el orgullo que tenemos. Tú te tienes que dar cuenta que Cristo nos injertó, nos hizo un cuerpo de muchos miembros. Habla de diversidad el versículo 14. Un cuerpo de muchos miembros, ya seas judío, ya seas griego. No importa tu trasfondo económico. No queremos ser una iglesia. Han escuchado esos lugares que dicen, esta iglesia solo va gente de este estrato social. No importa tu estrato social. No importa tu nivel educativo. En Cristo Jesús puede estar sentada la persona con un estrato social muy alto como con la persona con un estrato social muy bajo, porque estamos bajo el mismo denominador común. A ver, chavos de secundaria, ¿se acuerdan cuál es el denominador común, verdad? Si divides entre el denominador común, no se acuerdan de las fracciones, hasta yo me acuerdo. Hoy con la inteligencia artificial yo creo que ya no sé cómo van a hacer estos chavos, ya no van a estudiar matemáticas, creo yo. Le van a preguntar a la inteligencia artificial todo, pero bueno, el denominador común del que está sentado a tu lado, mira, voltéalo a ver, es que la sangre de Cristo lo compró igual que a ti, aunque sea que a ti, aunque sea muy diferente a ti, aunque no te caiga tan bien. Por lo cual Pablo dice, esto debe de ayudarnos a mantener la unidad en medio de la diversidad. Pero el punto que estoy haciendo en el punto 1 es que veas la obra del Espíritu Santo, hermanos. Contempla la salvación del Señor en este punto. El Señor te salvó por gracia. Te rescató por su Espíritu. No importa su trasfondo. Ahora, el contexto en Corintios, ellos estaban creyendo la gran cosa. Tenemos muchos dones. Era una iglesia próspera financieramente, tenemos lana. Cuídate de no olvidar de dónde te sacó el Señor. Cuando prosperamos, cuando Dios nos bendice espiritualmente, han oído cristianos que se echan flores a ellos como que si ellos han hecho la obra y dicen, yo tengo años caminando en santidad con el Señor. Aguas, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Mira lo que Pablo les dijo en 1 Corintios 1, versículo 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Y mira, para que nadie se jacte delante de Dios. Y mira esta frase, pero por obra suya, o sea, de Dios, están ustedes en Cristo Jesús.
¿Está viendo la conexión? Corintios, ustedes se creen la gran cosa. Les está diciendo Pablo, no estoy diciendo yo a ustedes. Se creen que ya se les olvidó, pero ustedes no eran ni sabios, no eran ni poderosos, eran viles. Hermanos, yo no quiero decir que yo tengo como le dicen esto, como una baja estima ni nada, pero yo leo estos versículos y no tengo una humildad falsa al decirte esto. Yo era esto, hermanos. Y separado de Cristo lo sigo siendo. El Señor me escogió a mí siendo vil. ¿Sabes lo que es vil? Sucio. O sea, me escogió mis pecados. Menospreciado. Yo de joven era como, no sé cómo decirte, como payaso, no sé cómo, que no le caía bien a la gente. Espero que ya les caiga un poco mejor. Pero si no les caigo tan bien, Cristo ya me aceptó. O sea, no escogió a los... Tenemos esta filosofía, él es tan bien portado, ya solo le falta Cristo. O tú estás en la universidad probablemente y ves a un chavo que es el de los puros dieces. Y dices, mira, si este fuera cristiano, fuera un gran, quizás, líder de la iglesia. No, a lo necio, no estoy ofendiendo a nadie. El que te habla era lo necio, o sea, el que no sabe. Yo no era el de los dieces. Y si tú eres de los dieces, también te escoge a ti, pero no por los dieces. A lo necio, a lo vil, a lo menospreciado. La historia del evangelio es de los quebrados, de los rotos, de los que ya topamos fondo, de los que dijimos, aquí estoy, Señor, heme aquí, no sé qué hacer con mi vida. ¿Has tenido momentos en que dices, cuál es la respuesta a lo que sigue? No sé. Estás en una buena posición para que te encuentre el Salvador. No sé qué sigue. No sé qué hacer. Dice, ustedes son eso. Por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Sigo leyendo 1 Corintios 1:30. El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Lo acabamos de cantar. Cristo mi sabiduría. Está basado de hecho en este pasaje. Ese canto. Justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. No te gloríes en tus dones. ¿No te has fijado que hay padres que se echan flores y dicen, saqué adelante a mis 4 hijos? Y todos son acá los tremendos siervos de Dios. Yo conozco padres excelentes que sus hijos se han suicidado. Y conozco padres fatales, padres, que no criaron a sus hijos y su hijo es un siervo de Dios. Porque la gloria no es de nosotros, hermanos. La gloria en la santificación y en la iglesia de Cristo. Si aquí hay algo de obra, que yo no me echo flores, yo creo que nos falta mucho como iglesia. Pero si hay algo de obra, no hemos sido nosotros, ni ha sido Roberto. Es Él. Si hay un pequeño cambio en tu vida, es Él. Y por eso te dice, déjate de divisiones. Date cuenta que Él te injertó. Por gracia estás en el cuerpo de Cristo. Vamos a nuestro segundo punto. Por el Espíritu Santo estás en el cuerpo de Cristo. Segundo punto. Por eso eres llamado a que no haya división. Versículo 15. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Versículo 21. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no lo necesito. Quiero ver 3 cosas que este pasaje nos enseña, todo del versículo 15 en adelante y todo el pasaje que estamos estudiando, de cómo preservar esa unidad. El llamado es, no se dividan. Esto lo escribí para que no haya divisiones entre ustedes. Número 1, esos versículos que leímos, 3 cosas para mantener la unidad. Número 1, nos necesitamos unos a otros. Dios nos dejó débiles. Dios nos dejó humildes y el término que se usa es interdependientes, no independientes. El cristianismo no se camina solo. Vivimos en un tiempo, hermanos, de aislamiento. Nuevamente, la pandemia lo incrementó más. Esto es el aislamiento. No te metas con mi vida. Yo no quiero compartir mi vida con nadie. Yo tengo mi privacidad. Yo y mi familia, si es que... Porque hay maridos que ni con su esposa abren su vida. Menos con un hermano de la iglesia. Y eso
el venir domingo e irte, eso no te hace parte funcional del cuerpo de Cristo. Yo creo que has nacido de nuevo. Pero yo espero que este mensaje te ayude a ver que no necesitamos. Y fíjate cómo dice, porque puede venir no la interdependencia, sino la independencia al cuerpo de Cristo. Hay dos cosas que esos versículos que leímos nos muestran. Uno, cuando un creyente no se siente útil. Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo de Cristo. O sea, él dice, yo quisiera ser mano, pero a mí me tocó ser costilla. ¿Qué hacen las costillas? ¿Para qué están las costillas? Yo quería ser mano, yo quería lucir, escribir, pintar, pero costilla. Y luego Pablo, o sea, estoy dando una ilustración que parece de primaria, pero es lo que Pablo está diciendo, el cuerpo. Los miembros que parecen más débiles son los que tienen más honra. Las costillas están para cubrir el páncreas, el corazón, los pulmones. Y no te das cuenta la importancia de la caja torácica hasta que te rompes una costilla. Y los miembros que parecieran los más débiles son los que a veces tienen más honra. El corazón. Fíjense, nosotros hemos pasado una prueba recientemente como familia y he hablado con varios pastores que me han aconsejado y así. Quizá el mejor consejo, el mejor consuelo que recibí fue de una parejita joven de aquí de la iglesia. Nos invitamos a comer a la casa. No es pastor él, no es diácono, no es líder. Es una pareja cristiana. Él y ella nos trajeron palabra de ánimo a mi esposa y a mí. Porque tenemos este concepto clerical de decir, aquí está el pastor y él sí tiene palabra y los hermanos más maduros. No, Dios te quiere usar a ti. Son los dos extremos, cuando tú no te sientes parte del cuerpo porque dices, no, yo no tengo ningún don, ¿cómo sé si tengo algún don? Dice la Escritura en 1 Pedro 4, todos han recibido un don, úsenlo conforme a la medida de la fe. Y el otro extremo es por sentirse con un sentido de superioridad. El que cree que no necesita a los demás, es lo que está diciendo. Yo no necesito al ojo. Mira, si yo tuviera ojos, cerebro, y deseo esa botella de agua, mi cerebro me dice, toma agua, tienes sed. Mis ojos la ven, mis papilas gustativas, tengo sed, pero no tengo una mano que la tome. No puedo ejecutar la acción. Hermanos, así somos en el cuerpo de Cristo. Nadie tiene todos los dones. Yo no tengo todos los dones, por eso es que en Gracia Soberana creemos en la pluralidad de ancianos. Yo estoy como pastor o anciano único ahorita, pero estamos orando por más pastores. Para que haya un pastor que tenga los dones que yo no tengo, dones probablemente de visitación, de administración, de evangelismo. Se necesita un complemento, pero en la iglesia ustedes son el cuerpo de Cristo. Mira Efesios 4:1. Pablo nos llama a no tener un espíritu de superioridad. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre y con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí Pablo nos dice, es un pasaje parecido al que está hablando en Corintios, de hecho habla de los dones igual que en Corintios. A los Efesios se los dice de otra manera. Hermanos, les dice, vivan congruentes a su nueva realidad. Ustedes han nacido de nuevo, es lo que estamos viendo, han sido bautizados por Cristo, vivan de acuerdo a ser un verdadero cristiano. Y uno de los detractores o de las peligros, y ahí lo llevas en tus preguntas que hoy van a estar siendo proyectadas en el QR nada más, por favor no imprimimos hojas, pero van a estar en el QR y se van a mandar. Ahí llevas en tus preguntas una pregunta, ¿cuáles son aquellas cosas que causan división? Y de acuerdo a Pablo, aquí en Efesios 4 dice, anda en toda humildad. El orgullo es una de las cosas que más causa división. Hermano, por ejemplo, en tu hogar, si tú eres una persona casada y tú no estás dispuesta
a, a abrazar humildad en una discusión. Yo te voy a decir algo, tu matrimonio se va a acabar. Las iglesias en donde se han salido ofendiendo así es porque alguien no está dispuesto a abrazar humildad. Humildad, y luego dice mansedumbre. La palabra humildad tiene, ahorita voy a dar una definición, pero la mansedumbre tiene que ver con soportar. Macrotumia es una expresión griega, macro, grande, y tumia, resistencia grande a las injurias. Y dice Jesús, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Al Señor lo injuriaban. Dice la palabra que le mesaron su barba, se la cortaron y él no respondía mal por mal. Con el gozo puesto iba caminando delante de él. Mira, yo no sé cómo seas tú. En lo natural alguien puede decir, yo soy pastor, yo soy colérico, yo soy sanguíneo, todas estas cosas. Tú eres nueva criatura. Muchas veces justificamos nuestro pasado. A mí me criaron así, yo respondo mal por mal. Esta semana me chocaron aquí en Avenida Patria, estaba yo en el Alto en Rojo y vino a estamparse un carro, creo que venía distraída la persona y me lastimó la espalda, me golpeó, venía rápido y me bajé y le dije, ten cuidado, me lastimaste la espalda. Y me contestó, si no traes seguro es tu problema, me dijo. Esas son las instancias. Le dije, yo no te estoy diciendo por el carro, le dije. Estoy diciendo porque puedo venir con niños y así, en donde tu mansedumbre es probada. ¿Cómo respondes ante las injurias? Y aquí hay hermanos en la iglesia que hemos guardado esas amarguras, que tienes todavía este sentido, me la vas a pagar, que sientes, me la deben. Si tú sientes me la debe, te has olvidado de dónde te sacó el Señor. Nadie te debe nada, Dios no te debe nada a ti ni a mí. Dios es Dios. Y no debemos de andar buscando la venganza nosotros en nuestras propias manos y decir, hoy me la va a pagar. No me saludó. A su eminencia, el señor Roberto, no lo saludó. Al señor Roberto lo chocaron por atrás. ¿Sabes lo que me puso el señor después? Bueno, y me dice, hagámonos a un lado para no hacer tráfico. Me hago un lado y se arranca. Más mansedumbre. Cuando la vi, estaba como nerviosa, como llorosa. Digo yo, probablemente una persona sin Cristo. Hermanos, yo de verdad les digo, mi esposa puede ser testigo, yo no soy una persona en lo natural, mansa, pacífica, lo que sea. Es lo que está diciendo Pablo, les ruego, yo prisionero del Señor, él estaba prisionero por amar, estaba en la cárcel por amar con el evangelio, dice que lo apedrearon en Listra y se levantó al siguiente día a seguirles predicando. Si ustedes me apedrean ahorita por predicarles, yo no vuelvo a venir aquí. Y Pablo lo apedrearon y al siguiente día lo seguía amando. Yo prisionero les ruego que vivan de una manera digna, con toda humildad, no con cierta humildad. Hermano, ¿cuánta humildad tuviste? 99.9%. Bueno, te faltó el 0.1. Con toda mansedumbre, soportándonos unos a otros. ¿Cómo va a haber una unidad en el cuerpo si no soportas al otro? Aunque la palabra ahí soportarse no es de, no te soporto, sino es la palabra ayudándonos unos a otros. Aquí tengo una definición, mira, humildad es tener la postura correcta delante de un Dios santo, grande y soberano. Por otra parte, el orgullo es querer ponerse en lugar de Dios, es una pasión pecaminosa la cual tenemos, en la cual no tenemos la medida correcta de quiénes somos ante su inmensa grandeza y nuestro infinito pecado. Entonces estaban los corintios, él decía, yo soy mano, pero tú eres meñique, tú eres un meñique del pie, ¿no? Una uña. ¿Para qué sirven en el cuerpo las uñas? Sirven. Quiebrate una uña y te vas a dar cuenta cuánto sirven. Así estaban los corintios. Ahora, he dicho 3 formas de guardar la unidad. Una, mis hermanos, es entender que necesitas a tus hermanos. 2,
es entender que has sido puesto en el cuerpo soberanamente. ¿Qué quiere decir esto? Dios te hizo mano. A uno le dio 5 dones, a otro le dio 2 dones, a uno le dio 1. Pero cuando yo crecí en el mundo de las iglesias, los jóvenes están con esto: ¿cuál es mi llamado? ¿Cuáles son mis dones? ¿Seré misionero? ¿Seré pastor? ¿Seré líder? Yo siempre quería ser el líder de alabanza. Ahora, ¿cómo sabes si tienes un don? ¿Cómo sabes si tienes un don? Esa es una buena pregunta que me haces. Un don es un regalo de Dios. De ahí viene la palabra don, es un carisma. Carisma viene de caris, de gracia. Es un regalo gratis, gratuito. ¿Y cómo sabes si tienes un don? Hay fruto y hay gracia en lo que haces. Por ejemplo, hay personas que tienen el don de administrar, ahí lo leímos. Otras que no pueden administrar ni sus propias finanzas. ¿Se necesitan dones de administración en la iglesia? Claro que sí. Hay personas que tienen el don de servicio. Estoy citando Romanos 12, no podemos ir por el tiempo, pero dice, hay dones de servicio, aquí también lo mencionó. Personas que tienen una gracia especial para servir a otros. Hay personas que tienen el don de misericordia. Que tú, una cosa es que pongan en el chat de oraciones, ora por mí porque estoy enfermo, y otra cosa es que tú encarnes esa misericordia, vayas, ores con él, ores por él y te postres con él y le lleves una despensa. Ese es un don. Hay dones por ejemplo, aquí había un hermano que me comentan que no podía ver su iglesia mal, sin que nadie le dijera. Él venía, arreglaba, tenía los dones de... Vas a decir, ¿y eso es un don? Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Señor. Hay dones de música, tú dices, los chavos, yo tengo el don de dirigir la alabanza. Ok, vamos a ver, y canta, y todas las semanas está, hermano, ¿por qué estás cantando tú? Ese don es muy evidente, ¿quién lo tiene? Es muy visible, a lo mejor todos quieren ser el líder de alabanza, la joven del coro, el pianista, el guitarrista. Dice Charles Spurgeon de que él siempre agradeció a un grupo de ancianas que mientras él predicaba estaban tras bambalinas intercediendo por el mensaje. Don de intercesión, don de visitar a otros. Efesios 4 dice así, versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso es soberanía. A cada uno se le ha dado como Él quiso. Y si tú pierdes de vista la soberanía de Dios, vas a estarte comparando. Es decir, no, pues yo no, ¿de qué sirvo yo en esa iglesia? Saludando. ¿Tú crees? Me pusieron en el ministerio de saludar. Pues tienes que tener una gracia para saludar. No quieres alguien que esté como con cara de enojado ahí. Ese tal vez lo tenemos, pero en seguridad. Si te pusimos en seguridad, ya sabes por qué es, hermano. Queremos ser un cuerpo que te veas útil. Mira la soberanía de Dios. Versículo 18 en 1 Corintios 12, donde estamos. Ahora, bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. No, que yo siempre quise ser el pastor de la iglesia. Bueno, si a él le agradó, vas a ser el pastor de la iglesia. Él nos coloca, no es mejor uno que el otro. Yo agradezco por los dones que hay en este. Ustedes no tienen idea cuánto le agradezco yo a Dios porque hayan personas en producción, porque hayan personas en administración. Y te quiero pedir esto, déjate usar por el Señor. No vengas a calentar bancas a las iglesias. Algo puedes aportar para la edificación del cuerpo de Cristo. Algo te ha dado el Señor. Y un día te llamará y te pedirá cuentas de los talentos que te dio. Te dirá, a ver, ¿qué hiciste con esto que te di? No, yo soy una abuelita nada más.
Tú sabes cuántas veces, cuántas parejas de aquí no salen a tomar un tiempo para ellas para platicar porque son de otra ciudad y no tienen quien les cuide a los niños. Y cómo quisiera yo que hubieran abuelitas como Loida, que yo les llevara, mira, aquí están mis hijos, son tremendos, hermana, que les dejo lonche, a que les dejo una varita, también no se cree, y que me les hablaran de Cristo. Y que yo hay personas que han hecho eso con nosotros y nos ha servido grandemente el poder tomar un tiempo con mi esposa. Imagínense si un matrimonio pastoral está mal. Lo que pasa es que no vemos cuánto podemos servir al cuerpo de Cristo. Ay, me invitándome a un bazar a clasificar ropa. Ok, lo que tú no estás viendo es de que a través de ese servicio que tú diste se pudieron comprar sillas. Todo es útil si lo haces con el propósito correcto. ¿Qué otra forma nos dice este pasaje de mantener la unidad? Número uno, necesitamos unos a otros. Número dos, Dios nos puso como Él quiso y nos dio los dones como Él quiso. Número tres, porque somos un cuerpo, somos llamados a cuidar de los más débiles. Eso preserva la unidad. El cuidado preserva la unidad. Versículo 22, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Y luego nos dice en el versículo 26, este hermoso versículo, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. El llamado entonces para mantener la unidad es: cuida de los más débiles. Siempre van a haber más débiles. No seas como el orgulloso, como en las universidades siempre está el mejor alumno, el de los 10, pero que a la vez es bien orgulloso. Es aquel que, maestra, con permiso, que no dijo que hoy había examen. Y todos lo voltean a ver así como que, Esto es historia real. Esto que les dije fue una broma. Cuando yo estaba en la universidad, había una materia muy difícil y el profesor dijo, vamos a hacer, ¿cuántos alumnos son? ¿Qué 12 o 15? En la maestría. Y, a ver, vamos a contestar una pregunta a cada uno y la nota que se saquen, esa va a ser la de todos. ¿Y qué crees que dijo el más brillante? No, dijo, eso es comunismo, dijo. Yo no voy a sacar la nota del otro que no estudió. Entonces el profesor se enojó y dijo, bueno, pues por su compañero, que no quiere compartir la nota, porque los que ahí apenas la llevábamos, dijimos, qué bueno, aquel contesta, estos 7 son inteligentes, ya aprobé la materia, y los otros 6 reprobamos, o sea, no quiso, porque esa es la mentalidad del mundo. Hoy por mí, mañana por mí también, pero en el cuerpo de Cristo, dice, considera al más débil. 1 Tesalonicenses 5:11 dice así, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro. Mira todos los unos a los otros que hay aquí, tal como lo están haciendo, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y dirigen en el Señor y los instruyen, que les tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. ¿Cuántas veces se repitió la frase unos a los otros? Son los mandamientos del Señor. En esto conocerán que son mis discípulos. No en que tengan sana doctrina, nada más. En que se amen en la manera que yo los amo. Mira, algunas formas, alentando al caído. Tú dices, ¿yo qué puedo hacer en la iglesia? ¿O por qué viví esta prueba tan dura? ¿Por qué tengo un hijo? Hay familias que tienen un hijo que les ha dado muchos problemas, que lo han tenido que correr de la casa o anexarlo. Y tú dices, ¿por qué me tocó esto a mí, Señor? ¿Sabes por qué te tocó? Porque dice 1 Corintios que en la medida que tú has sido consolado, vas a poder consolar a otro. Tú vas a poder ir con otra familia que está viviendo lo mismo y decirle, mira mamá, yo ya viví eso. Yo ya sentí esos sentimientos de culpa, de fallarle a Dios. Y aquí el Señor me levantó y te puede levantar a ti. Si tú perdiste un hijo, dice, ¿por qué perdí un hijo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me puedo embarazar?
vas a ver que hay más de una otra hermana que está pasando lo mismo. Y tú vas a poder ir y decirle, ¿sabes qué? Yo ya viví eso y Cristo me sostuvo y Él es mi fortaleza. Tú eres una soltera de 35, 37 años que te hacen burla en tu trabajo y te dicen, mira, ya ves, te metiste con Dios y te quedaste soltera y tú has encontrado tu satisfacción en Cristo. Tú vas a poder ir con otras muchachas que están pasando lo mismo y decirle, Cristo es mi satisfacción. Alienta a otros. Déjate usar por el Señor. Dice, agradece a los que nos sirven. Hermanos, yo no lo digo por mí, pero yo puedo faltar mañana. Yo les pido que siempre tengan en alta estima, y aquí dice a los que les sirven con la palabra, a sus pastores, a sus maestros. No, de verdad no estoy pidiendo nada personal, pero es alguien que a veces nadie le agradece. Se dice por ahí que el domingo en la tarde es el día más depresivo para muchos pastores. Llegamos a la casa sintiendo que hicimos mal trabajo, que no hay conversión, que no hay santidad, que no predicamos bien. Las esposas de los pastores son mi respeto de lo que aguantan muchas veces chismes, carencias. Y dice, honra a tus pastores. No lo digo de verdad se los digo, hermano, yo soy agradecido con la iglesia que tenemos. Ustedes son bien lindos en el Señor. Pero cuando vayas a recoger a tu niño, a ministerio de niños, dale gracias a la maestra, dale gracias al que nos sirve aquí, allá, Daniel, a los que están en la puerta. No, pues solo me dijeron gracias, no sabes si ellos vinieron temprano, si vinieron a barrer, si vinieron a trapear. ¿Cuántas semanas al año nos dirige aquí Willy en la alabanza? ¿50 semanas? Tiene que salir temprano, dejar a su esposa, venir, servirnos. Dale gracias a los que te sirven. Dice, obedeciendo a tus líderes, proveyendo para las necesidades del hermano. No le digas, Dios te bendiga, hermano. No, cuida del cuerpo. No tiene que comer. Yo puedo compartir de lo mío. Tú me has bendecido para ser de bendición. Y por último, hermanos, ¿cuál es el propósito entonces? Y esto va a ser muy breve, casi como una conclusión. El propósito, versículo 27. El tercer punto es el propósito de esta unidad. El propósito, mis hermanos, es que hagamos la obra del ministerio. Versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Es como una embajada. La iglesia es una embajada. No está el rey, pero tú eres. Fíjate lo que está diciendo. Tú haces la obra del ministerio. Tú obras. Es decir, hermanos, estas divisiones, estos celos, causan un vituperio no a la iglesia, sino al nombre de Cristo. Tú, al ser alguien que se ama con su hermana, con su hermano, al vivir en unidad, reflejamos la obra de Cristo. Y luego menciona que el propósito es la edificación. No solo que somos el cuerpo de Cristo, sino la edificación. Y dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Qué está diciendo? Dios bendijo a la iglesia con diferentes dones. Aquí habla apóstol, un enviado, se refiere a los 12 iniciales, incluyendo a Matías, al apóstol Pablo también. Sobre quienes se fundó la iglesia, habla de profetas. Eran hombres en aquel tiempo con un don profético de ver el porvenir y traer palabra, no extrabíblica, no como esos profetas que se autodenominan profetas ahora, era una palabra bíblica. Hermanos, el Señor está edificando su iglesia. Luego habla maestros. Maestro es el que tiene un don de enseñar la palabra. No solo de hablar o de entenderla, sino de poderla exponer. Habla de milagros. Hay personas que el Señor les concede la gracia de orar y a través del Espíritu Santo por medio de, imagínate qué vital esto. Acontecer algo que ya no era, eso es un milagro, lo que ya no se podía. Donde el doctor había dicho no se puede, donde no había obra, el Señor hace su obra. Dones de sanidad, dice, ayudas. El don de ayudar, aquí no se refiere a la persona, sino al don que Dios da a sus hijos de ayudar a otros, de ayudar en administración, en servicio, en limpieza, en visitar enfermos. Hermanos, yo como pastor
necesito mucha ayuda. Yo no puedo hacer la obra del ministerio solo, pero somos un cuerpo. Y esta iglesia, el Señor la ha bendecido con siervos, con ayudas, con personas que pueden servir al Señor. La importancia, mis hermanos, de todo esto es que el Señor quiere edificar su iglesia. Hermanos, la iglesia del Señor no es un club, no es donde me siento bien. Si tú estás considerando esta iglesia para integrarte, no es ni la que te quede cerca, ni la que tenga los mejores ministerios, porque para empezar nosotros todos los tenemos. La iglesia donde debes de estar es aquella donde el Espíritu Santo te injerte. Porque la iglesia está compuesta por personas compradas por el sacrificio de Cristo. El Señor dice, mi iglesia es mi cuerpo. También dice, la iglesia es la novia, la que yo compré. Y para que haya iglesias locales, tuvo que haber derramamiento de sangre, hermanos. Esto no es un jueguito a los domingos llevar una buena vida. La iglesia es más que el método filosófico más padre para criar a mis hijos. No, la iglesia es lo que costó el sacrificio de Cristo, es su amada, es sus redimidos. Por lo tanto, es importante que este mensaje te exhorte como me ha exhortado a mí, a decir, Señor, mientras tú me lo permitas, ayúdame a preservar esa unidad que tú has ganado para mí. ¿Y cómo lo puedes hacer? Dejándote usar por el Señor. Porque cuando una iglesia crece, se mantiene unida y madura, lo que sucede es que trae gloria al nombre de Cristo. El mundo ve y dice, wow, es una comunidad atrayente. Ese es el cuerpo de Cristo. Yo quiero a ese Cristo. Si alguien entra aquí y ve celos, divisiones, falsedad, como dicen, yo no quiero eso, estoy mejor allá. Pero si entra aquí y ve a Cristo reflejado en su iglesia como un espejo, se va a decir, yo quiero más de Cristo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hermanos, el propósito de la iglesia entonces, de la unidad y la diversidad, es exaltar la gracia de Dios. Que al vernos digan, wow, miren, estos que eran pecadores ahora viven juntos y en armonía. Esto no se puede lograr si no es por el Espíritu Santo. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por este mensaje. Te doy gracias porque costó la sangre de Cristo para que nosotros que no te buscamos estemos en tu iglesia. Ahora te pedimos, Padre, permítenos ser ese cuerpo de Cristo que vive para tu gloria, que vive para tu honra. Pedimos perdón en donde hemos dejado el orgullo, la falsedad, cosas que nos dividen con nuestro hermano, nuestros criterios, nuestro propio pensamiento, Señor. Queremos vivir dignos de la vocación con que hemos sido llamados. Queremos ser agradecidos por pertenecer a una iglesia local. Te pido que preserves la unidad del Espíritu en esta iglesia, Señor. Pero esa ya la ganaste tú. Somos uno en ti y uno con nuestros hermanos. Ayúdanos a nosotros a preservar la unidad del Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a cantar. Vida hay en Dios que salva.